¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. Bueno, el presente video es básicamente un experimento que vamos a realizar en realidad. Me han pasado un dato, una pequeña aplicación en la cual supuestamente reconoce las plantas. Así que lo que vamos a hacer es ponerla a prueba un poco. Ya la acabo de descargar en el celular. Se llama PlantSnap, como justo lo pueden ver, estar viendo acá. Así que lo vamos a poner a prueba con plantas realmente súper básicas y al final vamos a ver si en realidad logra reconocer o no las plantas. Así que amigos, vamos a disfrutar un poquito de este experimento y bienvenidos. Lo primero que hay que mencionar con respecto a esta aplicación, que en realidad es inglés. Hay que tener una base de datos mínima o por lo menos un plan de datos mínimo suficiente como para poder trabajar con ello. A ver, lo que estoy procediendo es abrirla. En realidad lo primero y una de las primeras cosas que nos aparece es que... A ver, acá está. Good Photo. Son las recomendaciones. Acá obviamente esto está en inglés, como lo mencioné. Y nos menciona esto. Unos pequeños detalles que hay que tener en cuenta para poder realizar una buena foto, ¿no? En el caso de acá, centrar bien la hoja, no muy acercado, lo que lo entiendo, ni muy difuminado, ni menos borroso. Así que hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. A ver, dice let's go, hay que arrancar. Ya tenemos lista la aplicación como para usar. Yo lo que he hecho es seleccionar unas 10 plantas o 10 ideas que van a ser súper básicas en algunos casos y a ver si es que esta aplicación la logra reconocer. Vamos por la primera. La primera que yo he decidido es una Phalaenopsis. Ya, voy a apuntar muy bien la flor para que... A ver, vamos de nuevo. Ya. Voy a centrar muy bien la flor y voy a tomar una foto. Ajá. Estamos ok. A ver qué es lo que nos sale. Esto es una Phalaenopsis, es algo súper sencillo y súper básico. Y a ver qué es lo que... Ah, ok. Dice que reduzca bien. Ahí creo que está bien. Y colocamos snap. A ver qué es lo que pasa. Esperamos. A ver. Lo más probable es Phalaenopsis blue. Muy bien. Está bien que Amaryllis, exacto. Un primer punto para esta aplicación. Lo segundo que he escogido son plantas de arándanos. Como ustedes pueden ver, son de las que nosotros cultivamos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Supuestamente esta aplicación puede reconocer las hojas. Acá está, sin ningún problema. Voy a acercarme. Lo más probable, Actinia delicosa. Acá Dendron, Poligonium, Peperomia, no, Epigia, tampoco. Ok. Ni siquiera Pleurotales, está muy lejos. Fue algo difícil, pero bueno, va uno a en contra. Como siguiente planta, he decidido utilizar como ejemplo un palto. Como pueden ustedes ver, es un árbol de palto, nada del otro mundo, algo sencillo, así que vamos a ver si esta aplicación la puede reconocer.
Lo más probable, Persea americana, abocado. Muy bien, es un palto. Para no irnos muy lejos, tenemos acá una inflorescencia de un diente. Esperar un poco, lo más probable, Taraxacum o con nombre común, exacto, diente de león. Muy bien por la aplicación. Vamos a la siguiente. La siguiente planta que acabo de elegir es un higo. Como ustedes ven, es una planta tradicional, nada del otro mundo. A ver, vamos a ver lo que pasa con la aplicación. Uy, nos reconoció como resinos comunes. Ok. Otra opción, Carica papaya, Fatsia. No llegó a reconocer nuestro pequeño higo. Para nuestra siguiente planta vamos a utilizar un farolito chino, acá lo conocemos así. Nada del otro mundo, algo tranquilo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Malvaviscus arboreus. Bueno, está cerca, por no decir la de acá. Está bien, en realidad logró su objetivo. Acá está la planta. El siguiente es el gras. A ver, me gustaría ver si es capaz. Lo más probable estuca. No llegó por acá, pero está cerca. Miren, aquí está. Nuestra siguiente planta se encuentra por acá. Es un bambú. Lo más probable es que termine confundiendo con una marihuana, tal vez. No sé, vamos a ver lo que pasa. A ver. Acá está, bambú. Muy bien. Lo hizo muy bien la aplicación. Bien. Acá tenemos una alita de ángel. Ustedes pueden ver, es una planta sana, normal, tradicional. Y vamos a hacer la respectiva prueba. Lo más probable es Simone. Muy bien. La hizo muy bien. A ver, lo que tenemos acá es una planta de croton. Dos plantas de croton. Vamos a ver, es más, aquí hay una tercera. Sí, se equivocó. Básicamente por el color, no me imagino. Hasta con una chiflera. Por un ficus. No, pero era un poquito obvio que se iba a equivocar. A ver. Muy bien. A ver, vamos a hacer la prueba con un plátano. Con una hoja de plátano. A ver si es que llega. Musia, muy bien, lo hizo. Muy bien, logré identificarlo. Sacios bananas. Y como último ejemplo,
un último ejercicio, he colocado o he conseguido una rosa artificial no es verdadera. La voy a colocar en el papel y la vamos a tomar foto y vamos a poner a prueba la aplicación. A ver, vamos a ver. Estuvo lejos, no logro identificar. Y acá abajo, Quercus, no, acuático, no, estaba lejos, no logro identificar nuestra pequeña rosa. Bueno amigos, llegamos a la conclusión o al final de este experimento junto con esta aplicación PlantSnap. El resultado fue el siguiente, ustedes están viendo. Logró acertar la mayoría, por no decir casi todos los obstáculos, y en algunos casos no se la pusimos tan fácil. Así que podríamos llegar a una conclusión de que esta aplicación sí es válida, sí es adecuada como para reconocer algunas plantas. Obviamente no va a darte al 100%, estás sobreentendido, porque a veces se puede variar de acuerdo a una mala o una buena foto. Eso hay que tenerlo en cuenta, y que hay que estar suscrito a ciertos datos como para poder acceder, y obviamente tener que estar pagando como cualquier otra aplicación. Así que amigos, bueno, espero que les haya agradado este pequeño experimento que hemos hecho, un experimento digital mezclando lo que es plantas, la tecnología, etc. Y ya con esto damos por concluido este video. Los estaríamos viendo ya la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima.